Asentí, tomé mi bolso y salí antes de que siquiera terminara de maquillarse. Cuando llegó a casa tropezando al amanecer, finalmente se dio cuenta del armario vacío y de la nota que dejé en la almohada. Recibiste exactamente lo que pediste. Recibiste lo que pediste. Lo último que Sofía me dijo no fue te quiero ni lo siento. Fue una declaración de guerra disfrazada de una declaración de independencia. Era un jueves. Yo estaba sentado en el borde de nuestra cama, la que habíamos elegido juntos, con las manos colgando entre mis rodillas. La habitación olía a su perfume, algo penetrante y caro que le había comprado en su último cumpleaños, y al ligero olor metálico de la laca para el cabello. Ella estaba de pie frente al espejo de cuerpo entero, una figura de construcción meticulosa en un pequeño vestido negro que no era tan pequeño. Era el tipo de vestido que te pones para un veredicto, no para tomar una copa. Durante semanas, había estado viviendo en una niebla de desesperación silenciosa. Los mensajes de texto que la hacían sonreír a su teléfono con una secreta curvatura en sus labios, solo para que la pantalla se apagara en cuanto yo entraba. Las noches de chicas que comenzaban a las 8 de la noche y terminaban con un regreso a trompicones a las 4 de la mañana. El olor de otro bar, el humo del cigarrillo de otro hombre impregnado en su chaqueta. El nuevo nombre, Marco del gimnasio, salpicado en sus conversaciones con una frecuencia casual que se sentía como gotas de ácido. Intenté hablar de ello la semana pasada. Con delicadeza, pensé. Pareces distante últimamente, ¿está todo bien? Ella había suspirado, un sonido de profundo fastidio que instantáneamente me hizo sentir pequeño. Dios, otra vez con esto. Solo estoy viviendo mi vida, Alejandro, ¿acaso necesito presentarte un itinerario? Así que me lo había tragado, como siempre. Pero esta noche, al verla ponerse ese vestido, el que una vez había dicho que era para una ocasión muy, muy especial, para una salida cualquiera de jueves con Regina y Camila, algo dentro de mí finalmente se quebró. No con un rugido, sino con un estallido silencioso y terminal. Sofía, dije, mi voz inquietantemente calmada, incluso para mis propios oídos. ¿A dónde vas esta noche? Me miró a los ojos en el espejo, su mirada fría y evaluadora mientras se aplicaba una última capa de lápiz labial rojo sangre. Con las chicas. Ya te lo dije. Llevas puesto el vestido del aniversario. Es mi vestido. Me pondré lo que quiera. Un gesto displicente de su muñeca. La frialdad fue una bofetada física. Tomé aire. El último aliento del hombre que todavía lo intentaba. ¿Y va a estar Marco allí? Sus manos se detuvieron. La habitación quedó en silencio, salvo por el zumbido de la luz del techo. Se giró lentamente, apoyándose en su tocador, cruzando los brazos. Su postura no era defensiva, era de confrontación. Una reina esperando el desafío de un campesino presuntuoso. ¿Y qué con él? Es que veo mucho su nombre. Hablas mucho de él. Estás enviando mensajes a alguien ahora mismo y estás sonriendo como... Me interrumpí, sintiendo que las palabras eran patéticas incluso mientras las decía. Su risa fue corta, sin humor. Oh, aquí vamos. La Inquisición. Déjame dejarte esto meridianamente claro, Alejandro. Dio un paso adelante, cada palabra una bala precisa y deliberada. Me pondré lo que quiera, gesticuló a lo largo de su cuerpo. Le escribiré a quien quiera, cogió su teléfono del tocador y lo agitó, la pantalla brillando con algún mensaje no leído. Y saldré con quien sea que yo quiera. Hizo una pausa, dejando que el ultimátum flotara en el aire perfumado. Sus ojos se encontraron con los míos y, por primera vez, no vi a la mujer que había amado durante 3 años. Vi a una extraña, emocionada por su propia crueldad, confundiendo mi devoción con cautiverio y mi preocupación con control. Estaba disfrutando esto. Esta es mi vida, dijo, su voz bajando a un susurro venenoso. No soy tu propiedad. No te rindo cuentas a ti. Mi corazón, que había estado martilleando contra mis costillas, de repente se detuvo. El caos de dolor, celos y confusión no se evaporó, simplemente dejó de importar. Fue como si un circuito finalmente se hubiera sobrecargado y quemado, dejando atrás una claridad prístina y silenciosa. La niebla se disipó.
Vi la habitación, la cama, a la mujer frente a mí con una definición absoluta y brutal. Debió de ver algo cambiar en mi rostro porque su expresión de suficiencia vaciló por un milisegundo. Redobló la apuesta, pronunciando la última línea ensayada, la que claramente pensaba que me pondría de nuevo en mi lugar. Arrepentido, sumiso, suplicando migajas de su atención. Así que si no te gusta, terminó, con una sonrisa fría y triunfante tocando sus labios pintados, puedes irte. Durante un largo momento, simplemente la miré. Vi a la chica por la que había conducido 2 horas para recogerla en el aeropuerto a la 1 de la madrugada. Vi a la mujer que había llorado en mi hombro cuando su gato murió. Y luego vi al fantasma que estaba ahora ante mí, llevando su rostro como una máscara. Una paz profunda, casi espeluznante, se apoderó de mí. Asentí solo una vez. Un simple, lento y definitivo movimiento de mi barbilla. El más leve fantasma de una sonrisa tocó mis propios labios. No de felicidad, sino de reconocimiento. De un problema finalmente resuelto. Su sonrisa triunfante se congeló, luego se torció en confusión. ¿Qué? Pero yo ya me estaba moviendo. Me levanté de la cama, mis movimientos suaves y decididos, desprovistos de cualquier drama. Pasé a su lado, lo suficientemente cerca como para percibir otra oleada de ese perfume caro, y fui a nuestro armario compartido. Alcancé el estante superior y bajé mi vieja bolsa de lona del gimnasio, la que ella siempre había odiado porque estaba desgastada. ¿Qué estás haciendo? Su voz había perdido su acero. Ahora estaba teñida de una nota estridente de incredulidad. No respondí. Abrí la cremallera de la bolsa y la coloqué sobre la cama. Abrí mi lado del armario y comencé a sacar mi ropa. No abrazadas, sino prenda por prenda. Mis camisas de botones, mis vaqueros, mis jerseys. Los doblé y los coloqué ordenadamente en la bolsa. Era un bibliotecario archivando silenciosamente un capítulo de mi vida que ahora había concluido definitivamente. Alejandro, para allá. Estás siendo infantil. Esto no es gracioso. Entré en el baño. Mi cepillo de dientes, mi maquinilla de afeitar, el desodorante sin perfume del que se burlaba, todo a la bolsa. Volví a la mesita de noche de mi lado de la cama. Cogí el libro que estaba leyendo, una biografía de una estrella del cine mudo. Tomé la foto enmarcada de mis padres. Dejé la de nosotros en la playa, con los rostros quemados por el sol y sonrientes. ¿Eres increíble? ¿Es esto una rabieta? ¿Por qué no voy a cambiar mis planes? Sus palabras rebotaban en la nueva pared insonorizada a mi alrededor. Lo único que oía era la voz tranquila y lógica en mi cabeza. Calcetines, ropa interior, pasaporte, portátil, cargador. En 10 minutos, mi lado de la habitación fue borrado. El armario parecía cavernoso. Mi mesita de noche estaba vacía, salvo por una lámpara. La bolsa estaba llena, cerrada. Ella seguía de pie junto al tocador, con los brazos ahora caídos a los costados, la boca ligeramente abierta. El guión desafiante había desaparecido, reemplazado por una estupefacta incredulidad. No se había movido. Seguía con su vestido de la victoria, esperando el segundo acto, donde yo suplicara, donde yo luchara, donde yo probara mi amor soportando su falta de respeto. Me eché la bolsa de lona al hombro. Era más pesada de lo que esperaba. Eché un último y amplio vistazo a la habitación. Mis ojos se posaron en el bloc de notas que ella guardaba en su mesita para listas de la compra y citas inspiradoras. Me acerqué, cogí su elegante bolígrafo y escribí 6 palabras en una hoja limpia. No la miré. Doblé el papel una vez, caminé hacia su lado de la cama y lo coloqué directamente en el centro de su almohada. Luego me di la vuelta y salí del dormitorio. Alejandro, ¿a dónde vas? No te atrevas a darme la espalda. Su voz me persiguió por el pasillo, subiendo de tono de la ira a algo parecido al pánico. No me detuve. Recogí mi portátil del salón, mis llaves del cuenco junto a la puerta. Podía oírla pisar fuerte detrás de mí, sus tacones repiqueteando en el suelo de madera. Volverás, gritó, las palabras impregnadas de un intento desesperado por recuperar el control. No tienes a dónde ir, volverás arrastrándote para mañana, patético.
La puerta principal se cerró detrás de mí, cortando su frase a medio insulto. El sonido no fue un portazo, sino un clic firme y final. El aire de la noche era fresco y silencioso. Metí la bolsa en el maletero de mi coche. Al sentarme en el asiento del conductor, miré hacia la ventana de nuestro segundo piso. La luz seguía encendida. Podía ver el borrón de su silueta, de pie allí, observando. Arranqué el coche, el motor un ronroneo bajo. No me fui a toda velocidad. Me alejé del bordillo con la misma calma y deliberación con la que había hecho mi equipaje. En mi espejo retrovisor, la ventana con la luz se hizo cada vez más pequeña hasta que fue solo otro cuadrado amarillo en la fachada del edificio. Y luego desapareció. El silencio en el coche era inmenso. No era el silencio de la soledad. Era el silencio de un veredicto dictado, de una sentencia cumplida. Ella me había dado una opción. Por primera vez en mucho tiempo, la había tomado. Conduje durante 20 minutos sin un destino en mente. Las calles eran un borrón familiar de letreros de neón y faros, un mundo que parecía el mismo pero que ahora existía al otro lado de una línea fundamental. La adrenalina, la fría claridad que había impulsado mi partida, comenzó a disminuir, dejando atrás un espacio hueco y resonante en mi pecho. No era pena. Todavía no. Era la pura secuela vibratoria de una detonación. Encontré un hotel de cadena cerca de la autopista, una caja de luz sosa e impersonal. La habitación olía a limpiador con aroma a cítricos y aire viciado. Dejé caer mi bolsa de lona al suelo, el sonido absurdamente fuerte en el silencio. Durante mucho tiempo, simplemente me quedé allí, escuchando el zumbido del minibar. Luego, metódicamente, me puse manos a la obra. Silencié mi teléfono, no lo apagué, solo lo puse en silencio. Tomé una ducha tan caliente que mi piel se puso rosada, lavando los últimos rastros de su perfume y la tensión del apartamento de mi piel. Me puse un par de pantalones de chándal y una camiseta, ropa que sentía como mía de una manera que nada en ese armario compartido lo había hecho durante meses. Pedí una hamburguesa con queso verdaderamente terrible del servicio de habitaciones y me comí cada bocado en el pequeño escritorio, mirando la televisión silenciada que mostraba un resumen deportivo. La normalidad del acto, comer, tragar, saborear la sal y la grasa, fue reconfortante. Esto era la vida. Este simple, tranquilo y solitario acto. Nadie me miraba comer. Nadie suspiraba porque había manchado el plato con catsup. Solo era yo y una mala hamburguesa en una habitación tranquila. Mi teléfono, boca arriba en el escritorio, comenzó a iluminarse. Una llamada. ¿Sofía? La pantalla brilló, pulsó y se oscureció. Un minuto después, se iluminó de nuevo. Y otra vez. Después de la cuarta llamada, comenzaron los mensajes, vibrando en un staccato rápido contra la madera. 10:47 de la noche. ¿Dónde estás? Esto no es gracioso. 10:49 de la noche. Mi armario está. ¿Te llevaste mis tacones negros? Más te vale no haberte llevado mis tacones, Alejandro. 10:53 de la noche. Contesta el teléfono. Tenemos que hablar. Estás exagerando. 11:21 de la noche. ¿En serio, me estás aplicando la ley del hielo ahora? Muy maduro. 11:45 de la noche. Estoy en casa. ¿Dónde estás? Leí cada uno con una curiosidad desapegada, como un antropólogo estudiando los rituales de una tribu extranjera. La preocupación no era por mí, por nosotros. Era por su velada interrumpida, por sus zapatos perdidos. El epicentro de su crisis era su armario, no su relación. Tomé otro bocado de mi hamburguesa. El teléfono se iluminó con una última llamada a las 3:17 de la madrugada. La imaginé entrando a trompicones, la adrenalina de la noche desaparecida, reemplazada por el licor y la realidad que amanecía. Probablemente vio la nota entonces. La imaginé cogiéndola, desdoblándola, leyendo esas 6 palabras bajo el resplandor de la lámpara de su mesita de noche: recibiste lo que pediste. La llamada se fue al buzón de voz. No lo escuché. Luego, finalmente, dormí, un sueño profundo y sin sueños de agotamiento absoluto.
No en mi mitad de nuestra cama, sino en el centro exacto de un colchón de hotel tamaño king. A la mañana siguiente, bajo la luz fría y práctica del día, escuché el mensaje de voz. Su voz era arrastrada, densa por las lágrimas y algo más, quizás Cabernet. ¿Alejandro? Dios, el armario está tan vacío. ¿Tú de verdad te fuiste? Simplemente te fuiste. Después de todo. Yo no quise decir vuelve a casa. Tenemos que hablar. Por favor, solo vuelve a casa. Lo siento. Tú malinterpretaste. Solo vuelve a casa y lo arreglaremos. El tono era completamente equivocado. No era el remordimiento de alguien que había empuñado la crueldad como un cuchillo. Era el quejido perplejo de una niña que había roto un juguete y se sorprendía de que no se reensamblara mágicamente. Lo siento, malinterpretaste. No, lo siento, lo dije. No, lo siento, lo decía en serio. Borré el mensaje de voz. Bloqueé su número. La semana siguiente fue un estudio de logística surrealista. Usé mis ahorros para dar un depósito para un pequeño estudio amueblado al otro lado de la ciudad. Tenía vistas a una pared de ladrillo y el sonido distante de un tren, pero era mío. Di mi preaviso en nuestro complejo de apartamentos compartido, citando el fin de un acuerdo de cohabitación, y pagué mi mitad del alquiler del último mes para evitar cualquier drama legal. Contacté a las compañías de Internet y servicios públicos y pedí que eliminaran mi nombre de las cuentas. Fue una eutanasia administrativa, acabando con la vida compartida, punto por punto. Me permití un desliz, un mórbido momento de curiosidad. Desbloqueé su número el tiempo suficiente para ver un torrente de llamadas perdidas y mensajes de texto que se habían acumulado, luego abrí su Instagram. La noche que me fui, publicó una foto borrosa y concurrida de un cóctel, con sus uñas de ese tono rojo sangre envueltas alrededor del vaso. El pie de foto, viviendo mi mejor vida. Libre cero negatividad, buenas vibras. Los comentarios de su círculo íntimo eran un coro de emojis de fuego y eso, reina, de Regina y Camila. Las publicaciones de los días siguientes contaban una historia más sutil, un gráfico con una cita sobre tormentas antes de la paz, un selfie donde su sonrisa no llegaba a sus ojos, con el pie de foto aprendiendo a ser mi propia roca. Luego, 5 días después de que me fui, apareció una nueva cara. Maru. Un selfie de los dos en el gimnasio, su mejilla presionada contra el hombro de él, su bíceps flexionado cerca de su cara. La expresión de él era una sonrisa de suficiencia. La de ella era triunfante, pero sus ojos parecían frenéticos, como alguien que se aferra a una balsa salvavidas. El pie de foto, cuando te pasas a primera clase avión. No sentí nada. Ni celos, ni ira, solo una leve piedad clínica. Había cambiado una conexión comprometida, aunque dada por sentada, por la aprobación llamativa de un hombre que claramente la veía como un trofeo con el que posar. Hice una captura de pantalla, no por venganza, sino como un recibo, una pieza final de evidencia. Luego la bloqueé en todas las plataformas que se me ocurrieron. El silencio que siguió fue lo más valioso que jamás había poseído. 3 semanas después de mi nueva y tranquila existencia, mi teléfono sonó con un número desconocido. Acababa de volver de correr, mi nueva rutina. El golpeteo rítmico del pavimento, una terapia que nunca antes había necesitado. Respondí, con la respiración aún agitada. ¿Alejandro? Oh, Dios mío. Has respondido. Era Laura, la amiga más tóxicamente leal de Sofía. Su voz era un susurro teatral. Laura. Tomé un sorbo de agua. Mira, sé que no debería llamar, pero estoy preocupada por ella. Estoy preocupada por ustedes. Esto es una locura. No hay un ustedes, Laura. No seas así, me regañó, como si yo fuera un adolescente petulante. Está hecha un desastre, Alejandro. Un desastre total. Tienes que llamarla. Permanecí en silencio, dejando que la presión del silencio se acumulara en su lado. Ella continuó atropelladamente. Ese tipo, Marco. Un completo imbécil, la usó. La ignoró por completo y desapareció, así como si nada. Después de, ya sabes, bajó aún más la voz, después de conseguir lo que quería.
Se presentó en su casa y otra chica abrió la puerta. ¿Puedes imaginar la humillación? Podía, vívidamente. No dije nada. ¿Y sus amigas, de la noche que te fuiste, con las que salió? La han abandonado por completo. Dijeron que estaba siendo demasiado dramática, demasiado dependiente, ¿puedes creerlo? El tono de Laura sugería que debería estar indignado en nombre de Sofía. No lo estaba. Lo entendía perfectamente. Sofía había confundido el aplauso de una audiencia con la lealtad de los amigos. Está fatal en el trabajo, continuó Laura, el chisme ahora alimentándola más que la preocupación. Le llamaron la atención la semana pasada por no cumplir un plazo y luego se echó a llorar en una reunión cuando su jefe se lo recriminó. Simplemente se sienta en el apartamento, llorando y viendo esas películas tristes. Es patético. La palabra quedó suspendida en el aire. Patético. Ni siquiera su defensora pudo evitarla. No para de decir que cometió un error garrafal. Que tenías razón en todo. Que fue estúpida. Te necesita, Alejandro. Tú siempre fuiste el estable. ¿Tienes que arreglar esto? Ahí estaba, el núcleo de todo. No, te quiero, te echo de menos. Si no tú eras el estable. ¿Tienes que arreglar esto? Yo no era una pareja para ser amada, era una función a realizar. Un conserje emocional contratado para limpiar el desorden que ella estaba encantada de crear. Gracias por hacérmelo saber, Laura, dije, mi voz plana y educada. La voz de un agente de servicio al cliente terminando una llamada. Hubo una pausa atónita. ¿Eso es todo? Gracias por hacérmelo saber. ¿Qué te pasa? ¿Estás sufriendo? Agradezco la información, repetí, el desapego profesional en mi tono absoluto. Cuídate. Colgué antes de que pudiera balbucear una respuesta. Inmediatamente bloqueé el número. La invasión de mi paz se sintió como una violación, pero mi resolución no se resquebrajó. Se endureció, convirtiéndose en diamante. Más tarde esa noche, la pieza final de su desmoronamiento público me encontró. Un mensaje de mi antiguo vecino, David, un tipo decente que siempre me había lanzado una mirada compasiva cuando la voz de Sofía se oía en el pasillo. Hola, amigo, espero que estés bien. Pensé que deberías saberlo. Hoy vi un cartel de "Se alquila en tu antigua ventana". Quizás la administración finalmente se hartó. ¡Qué locura! Le di las gracias y me quedé mirando el mensaje. El apartamento, nuestro apartamento, el escenario de su actuación final. Lo estaba perdiendo. No podía permitírselo sola, no con su estilo de vida, y probablemente no con una mancha en su expediente laboral. Se veía obligada a abandonar el plató de nuestro drama, el espacio físico donde se había sentido lo suficientemente poderosa como para lanzar su ultimátum. El karma no era un rayo. Era una marea lenta e inevitable que erosionaba el suelo bajo sus pies. Era la consecuencia de sus propias palabras, sus propias elecciones, manifestándose en la fría y dura moneda del alquiler, la amistad y el respeto propio. Había querido liberarse de las ataduras de mi cuidado. Ahora se estaba ahogando en la absoluta e inexplorada extensión de ello. Apagué mi teléfono. Fuera de la ventana de mi nuevo estudio, el silbato lejano del tren sonó, un sonido solitario y constante. Sonaba a movimiento, a partida. Yo ya me había ido. El primer contacto fue una brecha en la presa. Después de la llamada de Laura, los intentos comenzaron en serio, filtrándose a través de los muros digitales que había construido. Un número nuevo me envió un mensaje una semana después. Supe que era ella incluso antes de leerlo. La cadencia era un fantasma en la máquina. Número desconocido, soy yo. Por favor, no ignores esto. No puedo creer que me abandonaras así. Construimos una vida. Tenemos que hablar. Siento que malinterpretaras lo que quise decir. Estaba estresada. Ya sabes cómo me pongo. Me quedé mirando el mensaje. Siento que malinterpretaras. El himno de la no disculpa. No era estrés. Era la verdad, finalmente dicha en voz alta. No bloqueé el número de inmediato.
Lo dejé reposar, un pez muerto en mi bandeja de entrada. Mi silencio fue la respuesta. 2 días después, otro mensaje. Número desconocido, te echo de menos. Te echo tanto de menos. El apartamento está tan vacío y silencioso. Es horrible. ¿Recuerdas nuestro viaje a Valle de Bravo? Éramos tan felices. Podemos volver a serlo. Por favor, solo háblame. La nostalgia como arma. Estaba pintando sobre el sombrío mural final de nuestro final con una postal de hace años. No me estaba recordando a mí, estaba recordando un sentimiento, un servicio que yo había proporcionado. El sentimiento de ser adorada sin la carga de la reciprocidad. Lo borré. El mensaje de voz llegó después, dejado a las 11 de la noche de un martes. Su voz era densa, temblorosa, una actuación de vulnerabilidad destrozada. Alejandro, soy Sofía. Yo no sé qué hacer. Todo se está desmoronando. Tuve que dejar el apartamento. Me estoy quedando con mi prima y es humillante. Marco fue una mentira. Todos fueron una mentira. Tú eras lo único real. Fui tan estúpida. Es que necesitaba sentirme deseada. Y tú simplemente siempre estabas ahí. Te di por sentado. Lo sé ahora. Por favor, ¿podemos ir a tomar un café? Solo hablar. Haré lo que sea. ¿Te quiero? Nunca dejé de hacerlo. La confesión era casi impresionante en su asombroso egocentrismo. Tú simplemente siempre estabas ahí. Un mueble. Necesitaba sentirme deseada, así que buscó la clase barata y llamativa de un extraño, descartando la clase profunda y constante que yo había ofrecido. Y el último y desesperado, te quiero, una moneda que intentaba gastar después de haberla declarado en bancarrota. Fue lo más honesta que jamás había sido, y no me hizo sentir nada más que un leve y frío asco. Guardé el mensaje de voz, no como un recuerdo, sino como una prueba para mí mismo de aquello de lo que me había alejado. La escalada era inevitable. Una semana después del mensaje de voz, el mismo número desconocido sonó mientras yo preparaba la comida en mi estudio, el rítmico picar de mi cuchillo en la tabla de cortar un metrónomo tranquilizador. Respondí, un error por distracción, pensando que podría ser el administrador del edificio. ¿Estás feliz ahora? Su voz era un chillido, despojada de toda pretensión, cruda y desgarrada. Era el sonido de la máscara finalmente rompiéndose. ¿Es esto lo que querías? Destruirme, mi vida está en ruinas, perdí mi apartamento, Alejandro, mi trabajo, mis amigos se han ido. No dije nada. Dejé el cuchillo en silencio. Se suponía que debías luchar por mí. Gritó, las palabras saliendo de ella a jirones. Eso es lo que haces cuando amas a alguien, se suponía que debías salvarme de mí misma, se suponía que debías detenerme, en lugar de eso, tú simplemente te fuiste, bastardo egoísta. Ahí estaba. La impresionante e increíble inversión. Su crueldad era ahora mi fracaso. Sus elecciones eran mi negligencia. En el espejo de feria de su mente, yo era el villano por aceptar los términos de la rendición que ella había dictado. Finalmente hablé, mi voz tranquila y plana, una piedra arrojada a su cacofonía. Me dijiste que me fuera si no me gustaba. No me gustó, así que me fui. El silencio al otro lado de la línea palpitaba con una energía furiosa e incoherente. Oí un jadeo ahogado, un sollozo de pura rabia. No tienes derecho a echarme en cara mis propias palabras, no tienes derecho a ser el que está tranquilo, tienes que... Terminé la llamada. Bloqueé el número. Luego fui a mi portátil e inicié el cambio de mi número de móvil. Era hora. El último lazo, por muy deshilachado que estuviera, necesitaba ser cortado. La paz que descendió fue más profunda ahora, fortificada. Había oído la forma final de su ira, los verdaderos colores ondeando al final. No quedaba nada por saber. 2 meses exactos después de que me fui, llovió. Una lluvia de otoño fría e implacable que mojaba los pavimentos y convertía las luces de la ciudad en manchas acuosas. Regresaba del gimnasio, un nuevo hábito que había remodelado no solo mi cuerpo, sino también mi mente. Mi bolsa de lona colgada al hombro,
un paraguas resistente en la mano. Mi nuevo edificio era un almacén renovado con una entrada segura, una pequeña fortaleza de mi propia creación. Al doblar la esquina de mi calle, la vi. Estaba acurrucada bajo el estrecho toldo de una cafetería cerrada junto a la entrada de mi edificio, empapada. El pelo se le pegaba a la cabeza, su rímel sangraba en rastros oscuros por sus mejillas. Llevaba una chaqueta barata y delgada que no hacía nada contra el aguacero. Parecía más pequeña, rota, una muñeca desechada. La mujer del espejo había desaparecido. Nuestros ojos se encontraron. Los de ella se abrieron de par en par, una esperanza frenética y hambrienta brillando en ellos. Dio un paso vacilante hacia adelante, saliendo a la lluvia. Alejandro. No dejé de caminar, pero aminoré la marcha. Esto tenía que ser enfrentado. La evasión solo alimentaría la fantasía. Me detuve a unos metros de ella, la lluvia tamborileando en mi paraguas. No le ofrecí compartir su refugio. ¿Cómo me encontraste? Mi voz era tranquila, conversacional. Podría haber estado preguntándola ahora. Laure. Se enteró por alguien que se enteró por David. Se abrazó a sí misma, temblando violentamente. Le castañeteaban los dientes. Tenía que verte. Tenía que hacerlo. Te estás mojando, observé. No había preocupación en la afirmación. Era un hecho. Dejó escapar un sollozo que era mitad risa, mitad ahogo. ¿Crees que me importa? Mírame. Mira lo que ha pasado. Lo perdí todo, Alejandro. Todo. Esperé. No dije nada. El silencio pareció aterrorizarla más que cualquier ira podría haberlo hecho. Se precipitó hacia adelante, las palabras saliendo a borbotones en un torrente fangoso y desesperado. Cometí un error. Un error enorme, enorme. Tenías razón en todo, Marco, las salidas, la forma en que te traté. Fui estúpida. Tenía miedo. Es que necesitaba sentirme deseada. Y tú eras tan sólido. Y pensé no sé qué pensé. Por favor. Dio otro paso, su mano levantándose como para tocar mi brazo. Yo di un sutil medio paso hacia atrás, manteniendo el espacio. El rechazo del gesto la hizo estremecerse como si la hubieran golpeado. ¿Podemos subir, por favor? Solo para hablar, fuera de la lluvia. Tengo tanto frío. ¿Podemos hablar? Haré lo que sea. Iré a terapia. Dejaré de salir. Seré la chica de la que te enamoraste de nuevo. Lo prometo. Solo dame una oportunidad para arreglarlo. Sus ojos eran enormes, suplicantes pozos negros en la palidez de su rostro. Esta era la actuación completa, la rendición abyecta. Antes, verla así me habría destrozado. La habría envuelto en mi abrigo, la habría subido, le habría preparado un té y habría pasado meses tratando de pegar las piezas, aceptando toda la culpa solo para detener las lágrimas. Ahora, solo veía la manipulación, la desesperación calculada. No se ofrecía a cambiar, se ofrecía a interpretar un papel, el papel de la mujer que yo había amado, si eso la sacaba del frío y la devolvía a la vida que había incinerado. La miré de verdad, por primera vez desde aquella noche. Y lo sentí. La ausencia final y absoluta. No odio, no lástima. Indiferencia. Sofía, dije, mi voz tan firme como una piedra. Me dijiste exactamente lo que querías, ponerte, escribir y salir con quien quisieras. Me diste una instrucción clara si no me gustaba, irme. Abrió la boca para interrumpir, pero continué, la tranquila precisión de mis palabras cortando la lluvia y su pánico. Seguí tus instrucciones al pie de la letra. Me fui. Esa transacción está completa. No fue una transacción, gimió. Fue una relación. No, corregí suavemente. Dejó de ser una relación en el momento en que lanzaste un ultimátum, pensando que nunca aceptaría tu farol. Querías una dinámica donde tu libertad fuera absoluta y mi devoción fuera incondicional. Eso no es una asociación. Es una situación de rehenes. Elegí liberarme.
Las lágrimas se mezclaban con el agua de lluvia en su rostro. El hombre que buscas, dije, el que se preocupaba por tu ropa y tus mensajes, que esperaba despierto, que quería construir una vida contigo ya no vive aquí. Lo desahuciaste. Gesticulé ligeramente con mi paraguas hacia la puerta segura de mi edificio. Mi vida ahora es pacífica. No controlo la ropa ni los mensajes de nadie. No espero despierto. Simplemente vivo. Y tú, encontré su mirada, la mía completamente clara y vacía de cualquier malicia o calidez, no eres parte de esa paz. Por favor, no vuelvas aquí. La finalidad en mi tono fue una puerta de hierro cerrándose. Ella lo vio. La esperanza frenética en sus ojos se extinguió y murió, reemplazada por un horror hueco y naciente. No solo me había perdido. Me había convertido en alguien que podía verla ahogarse y no sentir nada. Yo era su consecuencia viva y respirante. Me di la vuelta y caminé los últimos pasos hasta la puerta de mi edificio. Saqué mi llavero electrónico. Alejandro. El grito estaba ahora desnudo, solo dolor puro. No miré hacia atrás. El llavero pitó. La cerradura se abrió con un sólido y satisfactorio golpe seco. Abrí la pesada puerta de cristal y acero. Justo cuando entraba en el vestíbulo cálido, seco y bien iluminado, una voz llamó alegremente desde el pasillo interior. Hola, Alejandro, está brutal ahí fuera, ¿eh? Era Maya, mi vecina del final del pasillo. Llevaba ropa de correr, estirando los gemelos contra la pared, con el rostro sonrojado y sonriente. Era vibrante, independiente y nunca me había pedido nada más que firmar por un paquete. Me volví hacia ella, la puerta comenzando a cerrarse detrás de mí, sellando la visión de la figura empapada por la lluvia en la calle. Una sonrisa genuina y fácil tocó mis labios por primera vez en meses. Ni me lo digas, dije, mi voz cálida y ligera, a un mundo de distancia del frío tranquilo de fuera. ¿Sigue en pie la caminata del sábado si el tiempo mejora? Por supuesto que ganas. Sonrió ella. La puerta se cerró con un sello final y amortiguado. El último sonido del exterior se perdió. Si fue un sollozo, un grito o simplemente el siseo de la lluvia, no lo supe y nunca me lo preguntaría. El vestíbulo era silencioso, cálido y limpio. El pasado estaba al otro lado del cristal, borroso e irrelevante, ya desapareciendo. Caminé hacia los ascensores con Maya, hablando de mapas de senderos, sintiendo la bolsa del gimnasio ligera en mi hombro, mi paz intacta, mi futuro mío. El fantasma había sido visto, reconocido y descartado. No tenía poder aquí.